Gloria a Dios. Amén. Amén. Póngase de pie, hermano. Amén. Hace frío. Están muy apagados. Gloria a Dios. Hermanos, estamos un día más aquí en la casa del Señor. Estamos otra vez ante su presencia y puede haber frío, pero de nosotros depende que haya ese calorcito, amén, que haya ese fuego del Señor. Entonces le voy a pedir que esta mañana también me ayude a predicar desde su lugar, que me ayude con sus amenes, que me ayude con su reverencia, que me ayude con su fuego, amén. Vamos a abrir la escritura en 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Vamos a leer del 9 al 12, amén. Cuando lo tenga, diga un amén fuerte. 1 Corintios 2, del 9 al 12. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Dónde están los que le aman al Señor? Están aquí en este lugar, amén. Man, la voy a volver a leer, man. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman, para nosotros, amén. Hoy vamos a reclamar esa promesa. Dice el 10, pero Dios, verso número 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén, amén. La promesa es para hoy. Ahí no está hablando del cielo, ahí no está hablando para una promesa para después. Ahí está diciendo lo que el Espíritu nos va a revelar, las cosas que nosotros no sabemos, pero que el Espíritu nos ha de revelar. Vamos a cerrar nuestros ojos para iniciar con este momento, con esta palabra, con esta predicación. Hable con el Señor y pídale que ese espíritu que tenemos nosotros nos hable al corazón el día de hoy. Gracias, Señor, te damos esta mañana, Padre. Agradecidos estamos por tu presencia. Gracias por permitirnos estar una vez más aquí en este lugar, en tu casa de oración. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que nos susurre al oído, que nos muestre todas las cosas que tienes preparadas para nosotros, que toque nuestro corazón, que toque nuestros sentimientos, Señor, que toque ese corazón nuevo que hoy estamos dispuestos a tener en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Nos podemos sentar diciendo gloria a Dios. Amén. Este mismo texto, hermanos, este mismo versículo en la traducción actual dice: ningún mortal ha visto ni oído, ningún mortal ha imaginado las maravillas que Dios tiene preparado para aquellos que los aman. Amén. Nos dice en esta escritura en la que usted tiene cosas que ojo jamás ha visto ni oído, jamás ha escuchado. Y en la nueva traducción dice: no hay nadie que sepa ni que se haya imaginado las maravillas
que Dios tiene preparados para aquellos que aman al Señor. Si le pusieron atención, estaríamos súper felices de ese versículo, porque ya está escrito. Ya está escrito. Hermanos, las escrituras no son una fantasía, no son una mentira, son una herencia, es un legado que el Señor nos ha dejado. Si realmente entendiéramos lo que dice ese versículo, nos alegraríamos muchísimo, porque dice, ya está escrito. No hay nadie que haya visto, no hay nadie que haya oído, no hay nadie que haya imaginado las maravillas que Dios tiene para nosotros, para los que lo aman. Amén. Uno nunca se imagina lo que Dios va a hacer. Hay un pasaje en Lucas, en el capítulo 5, donde dice que Jesús va predicando y está en la orilla del lado del mar de Galilea. Pero había tanta gente que se agolpaba a la gente y que no lo podían dejar predicar. Así que él ve entre toda la gente, cuando lo están orillando, él ve una barca, ve la barca de Pedro y se sube a la barca. Amén. Le retiraron y desde ahí él empezó a predicar, él comenzó a predicar. La gente estaba recibiendo palabra, pero en esa barca, y a un lado de esa barca, estaban 4 pescadores desilusionados. No estaban desilusionados de Jesús, estaban desilusionados de su día de trabajo. Amén. Y habían trabajado toda la noche, habían tratado de pescar toda la noche. Es como cuando alguien se dedica a ventas y todo el día está ahí en su local y no llega nada, no llega ninguna venta. Yo me acuerdo cuando estaba niño y vendíamos nosotros muchas cosas, vendimos de todo, hermano, vendimos de todo, de todo, de todo. Y decía mi mamá, para la 1 ya debe de haber tanto. Hermanos, eran las 4 y no había nada. Entonces hay veces que estás ahí todo el día tratando de vender y las ventas no llegan. A veces nos toca decir, hoy trabajé toda la semana y no vendí nada. O quizás tienes un negocio y nadie fue a tu negocio. Quizá alguien más sale a buscar trabajo, sale a buscar empleo, pasa toda la semana y no lo consigues. De la misma manera, estos discípulos tenían los bolsillos vacíos. No había dinero, no había pesca. Y Jesús le dice a Pedro, una de las frases más famosas que hay en las escrituras, le dice, boga mar adentro y echa la red. Y Pedro, que estaba bajo la unción en ese momento, y digo que estaba bajo la unción en ese momento no porque creyera en Jesús, sino porque estaba escuchando predicar al mejor de los predicadores, dice, pues en tu palabra echaré la red. Hermanos, cuando es la palabra de Jesús, vale la pena atenderla, vale la pena escucharla. Amén. Cuando viene una palabra y es de Jesús, vale la pena escucharla. En tu palabra echaré la red. Y fueron mar adentro y botaron las redes. Y cuando la sacaron, eran tantos los peces que el barco se hundía. Y llamaron otro barco y también se hundía ese otro barco. Y cuando vieron esto, los discípulos empezaron a temblar y les cayó ahí el temor de Dios y gritaban, oh Señor, apártate de nosotros que somos pecadores. Y Jesús les dijo, no teman, desde hoy serán pescadores de hombres. Aleluya. Hermanos, hay veces que el Señor nos habla y nos dice, quizá no has vendido nada, quizá lo que has esperado no ha llegado, pero hey, escúchame que yo te estoy diciendo, es el momento. Es el momento. Y cuando el Señor nos dice es el momento, hermano, preste atención porque es el momento. Amén. Dejaron todo por seguirlo. Unos pescadores dejaron todo por seguirlo. Yo les digo, en pescadores, hermanos, siempre hablan de sus hazañas. ¿Quién es el que ha pescado el pescado más grande? ¿Quién ha agarrado la pesca mayor?
Pero les digo algo, Pedro jamás había visto algo igual. Andrés no había visto algo semejante. Juan y Jacob no lo habían visto jamás. Jonás, el papá de ellos, nunca había visto una pesca como la de aquel día. Una familia de pescadores. Jamás habían tenido una pesca como esta. Y esa es la palabra de hoy. Amén. Esa es la palabra de hoy. Cosas que ojo no vio y oído no oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Todo lo que tú nunca has visto, todo lo que tú nunca has escuchado, es algo que ya el Señor tiene preparado para ti. Pero dice la Escritura, está preparado para aquellos que le aman. Que le aman. Estar aquí no es sinónimo de amar al Señor. Estar afuera no significa que amen al Señor. Pero estar aquí con un corazón receptivo, con un corazón humillado, estar aquí con tu familia, con papá, mamá, con tus hijos, con tu esposa, estar aquí porque sabes que es un lugar sagrado, porque en Él puedes confiar. Eso ya significa que amas. Entonces alégrate, alégrate, porque el Señor ya tiene preparado para ti esas promesas. La escritura de la que hace mención el Evangelio es una promesa. Está en Isaías. Y dice, hiciste portentos inesperados. ¿Ustedes creen que Pedro esperaba eso? ¿Ustedes creen que Pedro esperaba que iba a pescar eso cuando el Señor dijo, boga mar adentro, Pedro? No, lo hizo por amor. Él en ese momento no sabía que Jesús era Dios. Pensó quizá que era un profeta ungido y botó aún así su red. Hiciste portentos inesperados. Cuando decidiste, ante tu presencia, temblaron las montañas fuera de ti. Desde tiempos antiguos, nadie, dice, nadie ha escuchado ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios fuera de ti. Amén. Nunca hemos visto un Dios como nuestro. Un Dios sorprendente, un Dios sensible, un Dios que escucha, un Dios que sana, que ama. Un Dios que es un Dios real, un Dios sensible, un Dios que tus lágrimas hoy les quiero hablar, porque apenas voy empezando, amén. Pues me quedo 3 horas más. Hoy voy a hablar de una historia cuando Jesús está y va a comer con un hombre como nosotros, un hombre creyente, un hombre que creía en las profecías, un hombre que era religioso, amén, como usted y como yo. ¿Sabe cómo nos dicen nosotros? Nos dicen fariseos. Hermano, fariseo es esa definición. Amén. Dan los amenes, ¿verdad? Lucas capítulo 7, verso 36 al 38. Amén. Lucas capítulo 7, verso 36 al 38. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él,
Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era ¿qué? Pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Quiénes somos nosotros? ¿El fariseo o la pecadora? Esta es una pregunta, a ver, hermanos, porque el fariseo era una persona que creía y que tenía fe. Era un religioso, y a nosotros muchas veces nos dicen religiosos. Entonces podemos ser nosotros el fariseo, pero también podemos ser la mujer, la pecadora, porque eso somos también. Somos pecadores. La pregunta esta mañana es: ¿quién eres? ¿El fariseo? Pecador. Porque, hermano, solamente son esos dos. ¿Quiénes somos nosotros? Hablemos de aquellas personas que están arrepentidas, de los pecadores arrepentidos. Así que dígale al que tiene a un lado: tus lágrimas de arrepentimiento tienen valor. Tus lágrimas de arrepentimiento tienen valor. Por años hemos visto las lágrimas como dolor, pero Dios nos deja saber que esas lágrimas no solo gritan dolor, sino un potencial para que Jesús haga algo a nuestro favor. En este versículo hay tres personas. Jesús no lo voy a meter. Quedan dos: el religioso y la mujer pecadora. Hay un fariseo llamado Simón, un religioso como tú y como yo, y una pecadora como tú y como yo, que no se le conoce el nombre. Y también estaba Jesús. Y la Biblia dice que Simón el fariseo invita a cenar a Jesús a su casa. Pero es impresionante, porque desde que lo invita, vemos que va llevando una negativa, una óptica negativa en medio de esa invitación. Porque los religiosos, otros, no se llevaban con Jesús. Los fariseos le hacían guerra a Jesús, usted recordará. Esa invitación era para honrarlo, amén. Cuando alguien invita a comer a su casa algo, dice que a veces somos tan pobres que el único privilegio que tenemos es saber a quién invitamos a nuestra casa. Es el único lujo que a veces tenemos. Entonces este fariseo dice: hey, vente a comer a la casa. Pero ¿por qué? Si los fariseos le hacían guerra a Jesús, supuestamente era para honrarlo o invitarlo como anfitrión, a ver si Jesús caía en su territorio. Lo que no sabe es que el Jesús que yo predico se mete en cualquier territorio, porque Él sabe que no importa dónde vaya, Él va a ganar. Él va a ganar. Dice que el religioso lo invita a su casa. ¿Usted sabe qué significa tal cual fariseo? Dice: es un hipócrita que finge una moral, unos sentimientos, porque su creencia religiosa lo cree superior. Un religioso que por dentro quizá esté vacío. Por eso le digo, podemos ser usted y yo. Del otro lado, podemos ver algo poderoso. Podemos decir que en esta invitación a Jesús a comer a su casa no era de carácter positivo ni de honra. Solo lo hacía para tratar de sorprender a Jesús en una falta, como a nosotros. Como mucha gente se acerca a nosotros para ver si tenemos alguna falta o si vamos a caer. En este tiempo, a causa, alguna vez lo platiqué cuando predicaba acerca de algunas tradiciones que tenían los judíos, que cuando tú invitas a comer a alguien a tu casa en aquel tiempo,
pues era afuera, era al aire libre. No tenían casas grandes y comedores grandes. Cuando tú invitabas a comer a alguien importante, comías en tu comedor al aire libre, en un sitio fácil o accesible a tu casa. En ese tiempo, al tener tanto calor, los judíos tenían el comedor literal como si hoy los tuviéramos en una banqueta. Cualquiera podía verte, cualquiera podía entrar. Pero la Biblia dice que cuando un judío invitaba a alguna persona, el invitado se sentaba en la mesa y que los vecinos podían pasar, podían entrar y pegarse a la pared, pero agachados, de cuclillas, para solamente mirar. Pero no tenían el poder de hablar, ¿ven? Porque no eran invitados. ¿Queda claro? Hoy en día, eso pasa aquí también. Eso pasa en muchas iglesias. Quieren gente en nuestra casa que solo se conforme con ver. Hermano, te estoy hablando a ti, al que vienes a esta iglesia. Eso hacen muchos hermanos. Se conforman con ver sin poder disfrutar de la bendición. Hay mucha gente que conoce religiones, que han visto, que han escuchado, pero hoy yo vengo a hablar de algo. Hoy vengo a predicar de una relación, no de una religión, de una relación que te deja tocar, que te deja tocar a Jesús. Tenemos que entender que el venir a la iglesia no es lo mismo que tener una relación. Los vecinos se conformaban con mirar y escuchar al maestro, pero no podían hablar con él. Recuerde algo, a veces llega a iglesias que le hacen la vida imposible para llegar al. Mire que esas iglesias son tan falsas, hermanos, que ellos ponen tantos dogmas y tantas reglas que no se puede llegar al cielo prácticamente. Pero la Biblia, mi Biblia, su Biblia, dice que Jesucristo vino para que ninguno se pierda. Para que ninguno se pierda y todos vengan al arrepentimiento. Por eso hoy yo predico un Cristo de salvación. Un Cristo que murió, un Cristo que resucitó el tercer día, no para los sanos, sino para los enfermos. Amén. Y vemos en esta casa personas viendo. Pero Jesús estaba en la mesa con el fariseo, con el religioso, con el hermano. Esta historia, como dice, y como dije ahorita, tiene otro personaje. Tiene a un religioso que podemos ser usted y yo, y tiene un pecador que podemos ser usted y yo, y tiene a Jesús que nadie puede ser como él. Pero esta mujer, esta pecadora, escuchó que Jesús se iba a encontrar en la mesa de Simón. Hermano, salió corriendo y entró a la casa sin ser invitada. Dice que corrió y no se sentó como los demás. De hecho, dice que corrió hacia Jesús y que se tiró atrás de Jesús y que lo adoró. ¿Encuentra esa diferencia entre la pecadora y el religioso? El religioso estaba delante de Jesús y la mujer lo adoró atrás de Jesús. El religioso es aquel que siempre le gusta estar al frente para que la gente lo aplaude. ¿No ha visto iglesias que son de 5,000, 10,000? El religioso es ese que siempre quiere que la gente lo aplauda, que lo exhiba. Pero la generación de pecadores arrepentidos son aquellos que entienden que es mejor exhibir a Jesús que exhibirse a ellos. Adorar correctamente es reconocer que Jesús va al frente y que yo voy atrás. Eso es reconocer a Jesús. Porque no reconocemos a un pastor. Le queremos mucho y le tenemos mucho respeto. Pero el único que reconocemos es a Jesús. Y lo reconocemos como el único Dios. Como el único Dios.
Este acto, esta pecadora nos enseña la verdadera adoración. Y la verdadera adoración es aquella que siempre permite que Jesús esté delante y que nosotros estemos detrás, para que la gloria sea de Él y no de nosotros. Hoy estábamos aquí afuera algunos, esperando que llegara quizá algún hermano que tenga llave, y nos puede llegar a tener el pensamiento de decir: híjole, ¿por qué a mí el pastor no me da llave? ¿Por qué a mí la hermana no me da llave? No estuviera aquí afuera enfriándome. Amén. Pero tenemos que entender que no se trata de nosotros. Nosotros no venimos para que nos sirvan, sino para servir a Cristo. Entender que la gloria es de Él. Si supieran que el Señor ha usado más al pastor de Ujier que de pastor. Si supieran que nos usa muchas veces más cargando sillas que predicando. Es que no se trata de que nos sirvan a nosotros, se trata de servir al Señor. Importante, la mujer pecadora cuando llega a Jesús utiliza 3 cosas. Dice que utiliza lágrimas, besos y perfume. Amén. Un pecador como usted y como yo. Un pecador como usted y como yo que llora. Un pecador como usted y como yo que besa. Un pecador como usted y como yo que tiene un perfume en su casa. Y esto pasa mientras la pecadora está ahí. Ella dijo: lo único que tengo son estas lágrimas, porque reconocía que era pecadora. Y las lágrimas de esta mujer, que son las mismas que la tuya, representa el dolor, el sufrimiento por una condición actual, pero también representa que está arrepentida de todos sus pecados y que el único que necesita es el perdón de Jesús. Yo creo que nosotros, los que estamos aquí, no necesitamos solo la religión y no necesitamos solamente venir a escuchar. Nosotros necesitamos una relación. Dios necesita que ustedes, que esta generación, que todos nosotros tengamos una relación con Él, una generación que perdone para que pueda ser perdonado. Nosotros debemos ser una generación que llore, una generación que entienda que nuestras lágrimas de dolor Dios no las va a ignorar. Y tengo una buena noticia para ti: si tú has llorado, si tú lloras, el Señor lo ve y tus lágrimas no serán ignoradas. Jesús está próximo a bendecir. Jesús está próximo a bendecirte. Hermano, Jesús está próximo a bendecirte. ¿Qué más necesitas? ¿Qué otra cosa necesitas? Cosas que ojo no vio. Quizá tú te has visto llorar. El Señor también te ha visto llorar. Pero lo que tú no has visto es lo que Él ya ha visto, lo que Él ya dijo, lo que Él ya hizo. Cosas grandes vendrán para tu vida. Lo primero que utilizó esta pecadora, lo primero que tenemos que utilizar nosotros como pecadores fueron sus lágrimas. Y yo quiero decirte que las lágrimas de un pecador arrepentido, Dios no las ignora. Puede ser que la gente te vea llorar y lo único que diga es que se anda en depresión o se quiere dar lástima, pero nadie sabe cuál es tu dolor realmente. Nadie sabe que tú estás llorando por culpa, quizá, escúchalo, de otro fariseo, es decir, de otro hermano. Quizá tú estás llorando por algún pastor. Quizá estés llorando por culpa de un lugar, de una iglesia que en lugar de restaurarte te laceró.
Nadie sabe que lloras porque tu marido se fue con alguien más. Nadie sabe que lloras quizá porque la enfermedad llegó a ti, a tu casa o a uno de los tuyos. Pero hoy quiero decirte que tus lágrimas tienen poder. Por eso digo que las lágrimas de un pecador arrepentido tienen poder. Hay gente que solo honra sus lágrimas de felicidad, que solo le gusta llorar cuando está feliz. Pues hoy vengo a hablarte de las lágrimas del dolor, de esas lágrimas que siente el Señor, de esas lágrimas que tú derramas aquí cuando realmente sientes la presencia del Señor en este lugar. Dice que lo que segundo que hace es que besa los pies de Jesús. Los besos representan honra, representan amor, representan respeto a Jesús. Hoy en día la gente de la calle ya le tiene más respeto a Jesús muchas veces que nosotros. Y yo lo he dicho varias veces y siempre los hermanos se me quedan viendo. Pero sí, es que a veces somos, y me estoy poniendo primero, somos como fariseos. Y hay veces que hay personas de afuera que son más cuidadosas que nosotros. Muchas veces más. Son mucho más cuidadosos, son más temerosos de usar el nombre de Jesús. Y mire que todavía no saben que Jesús es Dios. Y esta mañana tiene que volver ese temor. Tiene que volver ese temor a nosotros y regresarnos a este altar y reconocer que hay pecadores mejores que los cristianos. Hombre, otra vez se fueron los amenes, pero así es. Pero así es. Tercero, ella derramó perfume. ¿Qué es el perfume? ¿Quién tiene un perfume acá? Yo creo que todos tenemos un perfume, amén. Y luego a veces tenemos hasta perfumes muy caros. Ahí nos pasan el catálogo y pedimos el perfume más caro. Dale la muñeca, huele rico. El perfume representa lo mejor que ella tenía. Lo derramó a los pies de Jesús. Con este gesto, ella, la pecadora, nosotros los pecadores, nos deja saber que ella no está unida a nada material. Y no importa lo que le haya costado, no importa lo que sea, no importa cuántas veces lo use, ella está dispuesta a regalárselo a Jesús. Muchas veces no queremos lo suficiente a Cristo. Y es así. Muchas veces no quiero lo suficiente a Cristo. Hay veces que trabajo mucho y no me doy tiempo para venir. No me doy tiempo para venir a Cristo. Y sé que está. No, me pasa a mí. ¿Qué le pasa a usted? Pero la diferencia radica en que si al menos nuestros pasos no vayan a Cristo, decía la hermana alguna vez, pues que vayan nuestros pesos. Y decirle al Señor: con nada pago mi ausencia, pero te honro con el fruto de mi ausencia para tu buena obra. Pero a veces no queremos darle nada al Señor, porque estamos tan unidos a otro Dios, al Dios material, al del dinero, al de la casa, al de la novia. Pero te tengo que decir algo. El Dios ese, el del dinero, el del trabajo, te va a emocionar tantito. Te va a emocionar un poco más. Tanto y tanto que pensarás que tienes el control. Pero yo tengo un Dios, se llama Jesús, Jireh, que provee. El Dios Jesús. Mi Jesús no es un Dios de riqueza, pero es un Dios que te da lo que tú necesitas. Así que debemos de preferir a un Dios que nos da lo que necesitamos, no lo que queremos.
Ahí está la diferencia del Dios que nosotros tenemos. Porque a veces nos unimos tanto a muchas cosas que no venimos a Cristo. Y Dios me lo dice esta mañana a mí. Y Dios te lo dice esta mañana a ti. Necesitamos ser más como esta pecadora. Que derramemos lo mejor que tiene. Y usted me dirá, hermano, es que el dinero está en la calle. Pues déjalo perder. Déjalo. Déjalo perder. Porque te aseguro que con Cristo nada se pierde. Te aseguro que con Cristo todo es ganancia. Con nuestro Cristo todo es ganancia. Lo más impresionante es que Jesús estaba ahí, sintiendo cómo es besado de los pies. Estaba ahí Jesús, sintiendo cómo está lleno de lágrimas sus pies. Está ahí Jesús, sintiendo cómo le están vaciando un perfume en sus pies y no habla. Está callado. Vemos a ella detrás de Jesús con sus lágrimas, limpiando los pies, besándolo. Una pecadora que no se congregaba, uno de nosotros que no se congregaba, que no diezmaba, que no ofrendaba. Es decir, uno que está afuera, que no pasa por aquí. Y tenemos un fariseo, tenemos un religioso, tenemos los que estamos aquí. Vemos un hombre perfecto delante de Jesús, un santo. Y vemos detrás de él una pecadora que no tiene agua, pero tiene lágrimas, que no tiene adoración, pero tiene besos, que no tiene dinero, pero tiene perfume. Y dice la Biblia que ese perfume era de nardo. Y aquí ya hay que saberle tantito a las escrituras. Porque si esta mujer, si bien no lo dice la Biblia, podemos dar a entender que quizá era prostituta. ¿Y las prostitutas qué hacían? ¿Cómo se identificaban, hermanos? ¿Cómo tenían más hombres? Mientras más perfume usaban, mientras más olían, más hombres se acercaban a ellos. Mientras más caro, significaba que le había ido muy bien. Y significaba que si le había ido muy bien es porque tenía muchos hombres. O sea, esta mujer había trabajado mucho tiempo teniendo relaciones con diferentes hombres para comprarse el mejor perfume y en un minuto lo derramó. Y a veces Dios te pide que tú le des algo pequeño y no se lo das. Tú, religioso, tú, hermano. Por eso siempre hay que decir, le quiero dar lo mejor de mí. Este hombre, escuche bien, ya estoy terminando. Ya una hora. Amén. Escuche bien. Este hombre solo se queda viendo. Pero mientras que la mujer adora a Jesús y que él no la mira ni le habla, es religioso. Hablo a Jesús, pero hablo a religioso. Hay veces que nos toca, ¿no? Esperamos que Jesús nos hable y no te habla Jesús, pero llega un hermano y te dice, yo te declaro en este momento, hermano, estoy esperando a mi Jesús. Estoy esperando a mi Jesús. Y vemos que el religioso habla. Dice, si este Jesús fuera profeta, supiera la clase de mujer que lo está tocando. Y si supiera la clase de mujer que lo está tocando, no, hombre, la bota de aquí. Jesús no le había hablado a él, Jesús no le había hablado a ella hasta que se metió con la pecadora. Cada vez que usted juzga a alguien, se está metiendo con Dios. Jesús no habla hasta que el fariseo hiere, lastima a esa mujer. Está diciendo Jesús, no te dejes tocar de esa sucia. Está sucia, no sirve. Jesús lo mira y dice, ¿sabes qué? Estabas ansioso. Algo que Jesús le dice, estaba ansioso y dijeras eso. Estaba ansioso por responderte. Porque la cultura dice que cuando tú tienes un invitado, tú tienes que atender a ese invitado. Tú tienes que quitarle las sandalias. Tú tienes que lavarle los pies para que entre a tu aposento.
lo besas, le das un beso para darle esa bienvenida. Le ungías la cabeza con aceite. ¿Y sabes lo que le dice Jesús? No estés criticando a esta mujer. Cuando tú me invitaste a comer, no me has besado, no me has ungido, no me has lavado los pies. ¿Sabes lo que pasa muchas veces? Es que criticamos tanto a alguien o la adoración de alguien o la adoración de una persona, pero hay que recordar que a veces que esos que adoran más son los que han sufrido muchas veces más. He visto con hermanas, hermanos, con hijos presos, hijos con drogas, hijos que los acaban de matar, y su adoración no cesa ante el dolor, porque la gente no sabe que tu adoración surge del dolor. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Hazlo tú. No te fijes en el otro. Hazlo tú. Adora a tu Dios. Ponte detrás tú de tu Dios. No importa qué tantos domingos vengas, si no faltas miércoles, viernes, domingo, no eres mejor que Dios. Tú vas atrás de Jesús. Tú vas atrás. Vemos a un religioso que critica a la pecadora y Jesús lo confronta. Vemos a una mujer que con un corazón humilde derrama lo mejor. Y Jesús, como se la sabe de todas, porque así es nuestro Dios, amén. Jesús es tan bueno que siempre hablaba con parábolas, con ejemplos. Y Jesús viene y lo sienta a la mesa y le dice: ¿sabes qué? Tengo que hablar contigo. Tengo que hablar contigo, religiosos. Cuando el pastor a veces dice: hermano, venga, tengo que hablar con usted. ¿Cuántos quiere que Jesús le hable el día de hoy? Jesús lo lleva a la mesa y le dice: mira, déjame te cuento una historia. Había un acreedor, un prestamista, y le prestó dinero a dos personas. A uno le prestó 500 denarios y al otro le prestó 50. Pero estas dos personas no tenían cómo pagar la deuda. ¿Y qué crees? El prestamista los perdonó a los dos. Y le pregunta a Jesús: ¿cuál de los dos piensas que amaba más? El fariseo religioso, porque somos buenos para responder, le dice: pues al que le debe más. Y Jesús le responde: bien, bien has juzgado, porque el que mucho peca. Jesús no te ama como pecador. Jesús te ama a pesar de que seas pecador. Jesús no ama tu pecado. Jesús te ama a pesar de tu pecado. Si mucho pecas, mucho me ama Jesús. Pues no, no es que porque peques más te va a amar, sino porque pecas más te arrepientes más. Y cuando el arrepentimiento es sincero y es genuino y entregas tu corazón, claro que el Señor te amará más. Eso lo dice la Biblia, mi Biblia, tu Biblia. Él les dice: bien has juzgado. Según tú crees que el acreedor amó más a quien más le debía, así yo amo más al que peca más. Porque yo no amo el pecado, yo amo al pecador. Por eso hablo hoy de las lágrimas de un pecador arrepentido, que necesita saber que no debe seguir pecando más, sino que venga ya arrepentido. Eso es lo que te digo esta mañana. Jesús aprovecha y le dijo: wow, no me has dado beso y no me has ungido. ¿Por qué Jesús dice esto? ¿Sí? Porque la cultura lo decía que lo tenían que hacer. Sin embargo, no lo hizo. ¿Pero qué te estoy hablando? ¿Qué te estoy tratando de decir? Muchas veces estamos en este lugar, en esta iglesia. Dice: Dios es bueno. Como fariseos nos sentimos religiosos, nos sentimos perfectos. No hacemos lo que la ley dice. Obedecemos lo que nos indica. Nos sujetamos. Muchas veces escuchamos esta historia y nos centramos en la pecadora y el pecado, porque somos como fariseos. Pero esta mañana te digo: el Señor siempre nos enseña a todos, y no por ser religioso,
no por venir siempre y sentarte a escuchar, lo estás haciendo. Vemos aquí a un fariseo que no hace nada, pero vemos a una pecadora que lo hace todo. Toca, claro. Siempre me da mucha risa ver a la hermana Alba. Tóquelo y dígale: cuidado, cristiano. No vaya a ver un pecador de la gloria. No vaya a ser, creas que ya te ganaste el cielo por estar aquí y afuera hay alguien que adora más que tú. Cuidado, cristiano. Nosotros vemos y por lo que vemos juzgamos, pero la óptica de Dios trasciende nuestra ropa, a nuestro pecho, llega al corazón. Y si algo Dios hace, es que aunque usted vea que es pecador o la gente crea que tú eres pecador, Dios te ve diferente. Dios te ve como un linaje, como una nación santa y un pueblo adquirido por Dios, por Él. Esta mujer llegó al lugar correcto y a la hora correcta, en la temporada correcta. Qué impresionante saber que Jesús utilizó una pecadora para que un creyente se convirtiera. Mire cómo es Jesús, hermano. Así que ponga mucha atención en los testimonios. Nunca sabemos si alguien vendrá y nos convertirá realmente. Esta mujer derramó todo lo que tenía, no le importó nada. Y esta mujer dijo: mis lágrimas no serán desapercibidas, no serán ignoradas por el amor de Cristo. Hoy yo vengo a decirte que la oración que se toca, muchas veces se llaman lágrimas. Son aquellas veces donde ya no tienes que decir, pero tus lágrimas hablan por ti. Quiero decirte algo: si mucho has pecado, mucho Dios te ama. Y sé que te estoy predicando otro mensaje, ¿eh? Sé que te estoy diciendo lo que otro predicador no te dijo, porque a lo mejor otro predicador te dijo que te ibas a ir al infierno, porque has escuchado esto siempre enfocado a la mujer pecadora. Pero vengo a decirte que realmente importa más el fariseo, porque a pesar de todo, el Dios que yo predico te puede perdonar. No, no como la mujer del perfume, sino como el fariseo que juzga. Hoy no le estoy hablando a los que están fuera de la iglesia. Esta no es una predicación para atraer más miembros, es para que nuestros miembros se conviertan, para que el Señor perdone, no al pecador, no a los que estamos acá, a los religiosos. Hay muchas cosas, hay muchas personas que mandan al infierno con la ley en la iglesia, pero eso es inaudito, que después de que pequemos tanto, vengamos al altar a decirle a la gente que será el infierno. Imagínense que yo venga a decirle eso cuando yo soy un pecador, cuando soy un gran pecador. Somos iguales, incluso peores. Por eso cada vez que tomamos el micrófono, no hay que ver personas. Por eso cada vez que ustedes se sienten ahí, no hay que ver personas, no hay que ver predicadores, ya hijos de Dios. Y nosotros nunca tenemos el control de ellos. El único que tiene el control de todo es Jesús. Tenemos que volver siempre a analizar el amor de Dios. Dejemos, iglesia, de hablar. Empecemos pues a hacer algo más, actuar. Y Dios busca una iglesia en movimiento. Porque lo que no se mueve, dice un dicho, estanca y apesta. Y a veces criticamos más a nuestros hermanos por cómo se visten o por cómo se peinan. Pero el Señor solamente le dijo: ve y peques, ve y no peques más. Dios, el Dios que se predica desde este altar, el Dios que se predica desde esta iglesia, dice que donde abunda el pecado, abunda la gracia. La gracia, la definición más brutal que tiene, es regalo. ¿Por qué?
¿Por qué apoyar a la iglesia? ¿Por qué nosotros tenemos que apoyar a esta iglesia? ¿Por qué gastar nuestro tiempo? ¿Por qué gastar nuestro dinero en esto? La respuesta es clara. Al menos mi respuesta es clara. Porque sé del infierno Dios me sacó. Cuando a ti se te olvida del hueco que Dios te saca, nunca vas a poder estar en las alturas. Piensas, te mereces. Esta mujer, Dios la mira y le dijo: ve y no peques más. Tu fe te ha hecho salva. Hoy Dios te dice a través de este mensaje esta mañana, brilla. No sé qué pase contigo, no sé si vienes herida, no sé quién te hirió, no sé qué dolor tengas en tu pecho, no sé si estás a punto de apartarte, pero déjame decirte que las bendiciones del Señor te las pierdes. Porque muchas veces, querido hermano, querida hermana, las bendiciones son para tus hijos, pero no las queremos. Y muchas veces las bendiciones que Dios tiene, primero sí son para acá, para los que estamos en el lugar, para los de adentro, y después para los de afuera. No te alejes. Esta es una responsabilidad de todos, hermanos, hermanas, hermanos que ya tienen hijos. La bendición no se perderá, la reclamamos. Y si tenemos hambre de recibirla, dejemos pues de ser fariseos. Empecemos a reclamar las bendiciones. Muchas veces escucho testimonios de hermanos que están toda la vida en la iglesia. Y llega un hermano nuevo y luego es mucho más bendecido. Es que, hermano, la bendición no se pierde. Solo que si tú no la quieres, la palabra jamás volverá vacía. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Respondiendo ella, dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen caja de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, el demonio ha ido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Esta mujer cananea tenía una hija endemoniada. Ella no era del pueblo de Dios. Ella estaba fuera de los que estamos aquí. Es la razón por la cual Jesús dijo: deja que se sacien primero ellos, deja que se sacien primero los que están aquí dentro. Porque la liberación y la sanidad es primero para los hijos. ¿Cuántos están aquí? Es para nosotros. Pero ella acudió al Señor con una revelación. Ella dijo: si ellos dejan caer las migajas, hermano, si tú dejas caer las migajas de tu bendición, alguien más las va a tomar. En otras palabras, la bendición no se va a perder. Si los hijos no lo toman, yo quiero ese milagro para mi hija que está endemoniada. Por eso vengo a decirte: la bendición no se va a perder. Hermano, la bendición era para el fariseo que lo invitó a comer. Era para él, porque él lo invitó a comer. Iglesia, la bendición es para ti. Pero si tú no recibes bien al Señor, si tú invitas al Señor a tu casa,
y no le lavas los pies, tú no le unges la cabeza, y si no le das un beso, déjame decirte que vendrá alguien más y lo hará. Y la bendición será pues para otra persona, sea más o menos pecadora que tú, porque al Señor no le importa tu pecado, le importa tu arrepentimiento. Así que esta mañana el mensaje es contundente. La bendición no se perderá. Cosas que ojo no vio están ya preparadas. Tú eres hijo de Dios y te toca esa bendición, está hecha para ti. Pero si por algún momento te desanimas y por algún momento pasa por tu cabeza separarte de su presencia, tenlo por seguro que alguien más tomará esa bendición. Y lo más importante es que tienes que saber, estar aquí tampoco garantiza esa bendición. Tus lágrimas, tu adoración, tu amor, tu fidelidad y tu arrepentimiento al Señor, sí lo hace. Te lo comparto con mucho amor. Poderoso nombre de nuestro Jesús. Amén.